Querida Mati, entusiasma que quieras estudiar psicología. Después de la literatura, es mi disciplina predilecta, aunque debo prevenirte contra posibles frustraciones. Y es que, mira, a más de 2000 años de la muerte de Sócrates y su famoso consejo, conócete a ti mismo, todavía no sabemos bien a bien qué estudia la psicología. Nuestra mente tiene aún vastas regiones sin mapas que las identifiquen. En relación con la fauna que ahí habita, no somos zoólogos profesionales, que va, sino meros aficionados y coleccionistas de ejemplares curiosos. ¿Qué le vamos a hacer, Mati? Los psicólogos están más cerca del osado Boy Scout que del científico riguroso, que todo lo quiere comprobado en el laboratorio para darle validez. Buenas razones hay para que así sea. Sí, decíamos, no existe en la topografía humana paisaje menos explorado que el de la mente. Entonces, casi todo lo referente a ella está por decirse, mejor dicho, por pensarse y discutirse. Y es lo que hacemos, discutir cada vez que sacamos a colación el tema, sentirnos todos psicólogos con derecho a opinar. Si un médico habla sobre el corazón y la circulación de la sangre, lo oímos con modestia y curiosidad, pero si un psicólogo lo hace sobre la sexualidad infantil, no falta el que tuerza la boca y lo interrumpe. O sea, primer consejo, no andes diciendo por ahí que vas a estudiar psicología. Por tu edad y sensibilidad van a suponer que la que tiene flojo un tornillo eres tú. Segundo consejo, si lees algo sobre psicología, guárdatelo y no lo comentes entre familiares y allegados. Te podrían frustrar y es lo más peligroso que puede sucederte. Los comentarios que provocarías, mucho menos interpretes el sueño de una amiga. Tienes altas probabilidades de ofenderla. Toma tu distancia, como el astrónomo hace con el sol. Es la mejor manera de conocer a la gente. Y es que hay que reconocerlo, las definiciones y los rumbos de la psicología son de lo más disímiles y casi nadie se pone de acuerdo en nada. Que si el estudio del alma de Aristóteles, pero ¿cuál alma? Se preguntan los conductistas. ¿Quién la ha visto? ¿Tú has visto el alma de alguien, Mati? Bien, mirado al actuar, el hombre es puros aspavientos, reacciones a estímulos exteriores, reflejos condicionados, se mueve o saliva, como el hambriento perro de Pavlov, cuando le sonaban la campanita antes de llevarle unas ricas croquetas. Si queremos curar al hombre, hay que descondicionarlo, cambiarle los aspavientos y el sonar de ciertas campanitas peligrosas. Punto. O, por el contrario, ¿será que nuestra mente es una especie de gran mar con apenas unos cuantos islotes y palmos de agua apacible iluminados por el sol, región llamada conciencia, y vastas turbulentas y oscuras profundidades pobladas por amenazantes monstruos marinos que les pasan queriendo subir a la superficie, región llamada inconsciente, Freud? Aunque, fíjate, hay quienes niegan la existencia de ese inconsciente. Todo el mar, el de la superficie y el de las profundidades, es uno y el mismo, y lo traducen en pura mala fe ante nosotros mismos. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Un negarnos permanentemente a darnos cuenta de lo que en verdad queremos porque no conviene para nuestros fines últimos y para la imagen que pretendemos de nosotros mismos. Bola de hipócritas. El psicoanálisis existencial. Pero piénsalo, tal vez lo que predomina en nuestras motivaciones es el instinto del poder, de dominio de los demás. Ahora, yo me los friego para que se les quite, de una implacable y continua conquista afectiva y territorial, de autoafirmaciones en todo y con todos. Mi mujer es mía, mis hijos son míos, mi casa es mía, mi negocio es mío, que en realidad tan solo compensa o frustración darse cuenta, un escondido complejo de inferioridad de Adler. ¿O no será de veras que el medio social y político en el que nacemos y crecemos marca con una huella indeleble nuestras acciones y nuestros sueños, nuestras representaciones y libertades? Por ejemplo, ya supondrás que no son los mismos los problemas psicológicos que vivieron los jóvenes españoles durante el franquismo, bajo el imperio de la Iglesia Católica, que ahora con el destape y las constantes tensiones de la pornografía y de la droga. Medio social que, al fin de cuentas, determina nuestras tendencias hacia la vida y hacia la muerte, hacia la salud o hacia la neurosis. From. ¿O deberemos apuntar más alto y encontrar la clave del hombre y sus triunfos y caídas en el llamado inconsciente colectivo, una especie de gran sueño universal, divino, del que todos participamos? Jung. Todo esto, además de que entre los psicólogos, los psicoanalistas y los psiquiatras, ramas del mismo árbol, siempre andan a la greña.
Hasta la idea, recientemente el director del hospital psiquiátrico más importante de la Ciudad de México me decía que buena parte de su clientela procedía de la terapia psicoanalítica, de la que casi nadie sale indemne. Con un mohín de burla se recordaba aquella crítica tan acerba que se le hacía al psicoanálisis desde sus inicios, que es la enfermedad que pretende curarse a sí misma. Por su parte, ya lo has de saber, los psiquiatras quieren curar todo con ansiolíticos y electroshocks, lo que tampoco es una solución. Uf, qué lío, ¿no te parece? Pero espera, Mati, no te desanimes, verás que, a pesar de su falta de definición y rumbo, es muy divertido estudiar psicología y sobre todo ponerla en práctica. Ser los otros mentalmente es la estrategia del padre Brown de Chesterton, un detective que resolvía sus casos volviéndose el asesino al que perseguía. Vea usted, dijo el padre Brown al inspector Chains. Fui yo quien mató a todas esas personas. ¿Cómo? Gritó el inspector, poniéndose de pie de un brinco. Yo mismo había planeado cada uno de los asesinatos cuidadosamente, prosiguió el padre Brown. Me había imaginado, con todos los detalles y pormenores, cómo se podía cometer semejante barbaridad y en qué estado mental tenía yo que estar para hacerlo. Y cuando estuve completamente seguro de que el asesino había sentido lo que yo, entonces, naturalmente, sabía quién era él. Así que, simplemente, se trata de que el psicólogo sea su paciente. Quizás entonces logre encontrar el sistema terapéutico específico que requiere, llámese como se llame. Por lo pronto, al actuar en forma tan desprevenida y humana, será el psicólogo el primero en sentirse feliz y realizado. De ahí esta carta, en respuesta a tu perentoria petición. Ponme por escrito por qué te divierte la psicología. A ver, vaya solicitud de tu parte. Cuenta también el mencionado Chesterton, tan sabido en nuestro tema, que es una ocasión un amigo le preguntó en la calle si todavía creía en Dios, con lo cual lo obligó a ponerse a escribir un libro de 200 páginas apenas llegó a su casa. La respuesta puede abrirse como un abanico y por eso mismo no hay que perder de vista tu petición inicial. En efecto, la amenidad me parece la cualidad más alta que puede pedirse a cualquier disciplina o a cualquier estudio del humano. Si algo no puede curar por encima o por debajo de las doctrinas, de los conceptos y de las escuelas, en el sentido del humor en su más simple acepción cotidiana, hacerlo todo más fácil y grato, sonreír a Dios y al diablo, a la vida y a la muerte. Cuidado con soltar una sonora carcajada. Puede ser un síntoma histérico y te mete de nuevo al laberinto. A propósito, déjame contarte uno de los casos psicológicos más curiosos de que me he enterado a últimas fechas. Resulta que Norman Cousins, un periodista muy famoso del Sunday Review, cayó un buen día enfermo de anquilosamiento múltiple, una enfermedad en verdad complicada que lo tenía paralizado y al borde de la muerte, con una posibilidad entre 500 de curarse. Cousins no se resignó y decidió, con la ayuda de su psicoanalista, encontrar en sí mismo la fuerza curativa. Huyó de su demandante familia y se instaló en un pequeño y tranquilo hotel, sin más diversión que una televisión, una videocasetera y un altero de películas, del Gordo y el Flaco. Veían películas del Gordo y el Flaco día y noche, descubrió las virtudes terapéuticas de la risa, terminó por curarse y escribió un libro que se convirtió en un bestseller. Te sorprenderá, pero ya hay escuelas de psicología que no andan con cuentos y centran su terapia en la pura risa, además de un movimiento religioso llamado la Risa Santa, con sede en Toronto, Canadá, que empieza a ganar adeptos en todo el mundo y que se caracteriza por manifestaciones incontrolables de risa en los cultos de adoración. ¿Cómo ves? Dentro de esta demanda de lo ameno y por pura deformación profesional, te ofrezco emparentar a la psicología lo más posible con la literatura, lo que por los demás siempre han hecho los mejores psicólogos, casi los más valiosos de la psicología, es lo que tiene de novela. Recuerda que al propio Freud lo propusieron para el Premio Nobel de Literatura, y bueno, él siempre reconoció que eran los poetas quienes se le habían adelantado en el descubrimiento del inconsciente. En su estudio sobre Dostoyevsky dice, de entrada, por desgracia, el psicoanálisis tiene que rendir las armas ante la creación del poeta. Pero esto de ninguna manera debería restar valor a sus descubrimientos. Al contrario, al dar carta de ciudadanía al inconsciente y un papel preponderante en el tratamiento terapéutico, Freud pensó al dar carta de ciudadanía al inconsciente y un papel
preponderante en un tratamiento terapéutico, Freud puso un punto y aparte en la psicología, al grado de que al hablar de esta ciencia tenemos que decir antes y después de Freud, así como históricamente decimos antes y después de Cristo. Por eso quiero intentar un rastreo en los antecedentes de este inconsciente, lo que nos obliga a también revalorizar disciplinas como la parapsicología y hasta la magia misma. Fíjate cómo la vertiginosa evolución de la ciencia y la tecnología que hoy vemos y padecemos ha implicado sin remedio una lucha frontal contra todo lo que suene a magia. Quedan restos de la batalla como la que libran todavía el médico y el curandero en algunas regiones no muy civilizadas, pero es evidente que el hombre ha renunciado de manera casi total a una concepción mágica del mundo, con fines de dominio y conquista de la naturaleza. También nos quedan los horóscopos, el vudú, la revista Duda, los ritos esotéricos caribeños o quemar palmitas cuando truena muy fuerte el cielo. Pero la elección entre la bola de cristal y el doctorado en psicología, como el que espero que consigas, entre el pase magnético y la inyección de penicilina cuando estás enferma de la garganta, está definitivamente hecha. ¿O qué dirá, o qué dirás tú, o qué dirás a tu mamá si con las anginas en forma de volcán, en lugar de al médico, te llevara al curandero para que baile con su maraca a tu alrededor? Mas he aquí que mientras de siglo en siglo se libraba el combate del mago y el científico, un tercer protagonista llamado poeta continuaba sin oposición alguna una tarea extrañamente análoga a la actividad mágica primitiva. Su diferencia con el mago, cosa que lo salvó de la extinción, era su aparente desinterés y desubicación, el andar siempre en la luna, el proceder por amor al arte, por nada, por un puñado de hermosos frutos, inofensivos y consoladores, la belleza, la alegría, la conmemoración, la música de las palabras, como ha dicho Julio Cortázar. El poeta ha continuado y defendido un sistema análogo al mago, como partiendo con este la sospecha de una omnipotencia del pensamiento intuitivo, el valor sagrado de una metáfora. Al ansia de dominio de la realidad, el único y gran objetivo de la ciencia sucedía por parte del poeta, un ejercicio de dudas y preguntas, de innovación y exorcismo, de fantasmas que no trascendía lo puramente espiritual, y como a primera vista no disputaba el científico la posesión de la verdad y era tan poco práctico, el poeta fue dejando en paz, mirando con indulgencia, y si se le expulsó de la corte del príncipe, los políticos siempre ven a los poetas por encima del hombro, fíjate. Fue a modo de advertencia y demarcación higiénica de territorios, tú allá en la luna, nosotros aquí en el mundo. Y de ahí, de la luna, fue de donde Freud bajó al poeta para ponerse a trabajar con él, codo con codo, sin su afición a la poesía. Sin su afición a la poesía, quizás jamás hubiera concebido los fundamentos psicoanálisis, con una grave limitante. Freud consideraba que su tarea terapéutica era una simple prolongación de la tradición positivista, o sea, relacionista y práctica, lo más contrario a la intuición del poeta, en la que se había formado como estudiante de medicina. Nadie se rebeló de manera más efectiva que Freud contra las concepciones mecanicistas del hombre, que dominaron el pensamiento occidental en el siglo XIX. Nadie mostró más claramente la estrechez de esas concepciones. Sin embargo, a lo largo de toda su vida, su mayor ambición fue ser considerado un científico serio, en la mejor y más limitante tradición del término. Fue un rebelde, pero un rebelde finalmente sumiso. Y como de nuestros imitadores serán nuestros defectos, la psicología actual, en general, aún padece un racionalismo exacerbado. Pocos territorios tan áridos y aburridos como la mayoría, y más reconocidas historias de la psicología. Por eso te propongo que agarremos un atajo y veamos a dónde nos conduce. Con toda seguridad será más divertido y vivificante en lo espiritual. Si el inconsciente es el fundamento de la psicología actual y el camino que encontró Freud para llegar a él fue el hipnotismo, ¿de dónde viene y quién lo descubrió? ¿Por qué se descartó de la terapia y solo hasta años recientes se le ha vuelto a revalorizar? ¿Y hasta dónde podemos y debemos incluir ciertas prácticas religiosas dentro de una concepción más amplia de la psicoterapia? ¿Qué hay con los recientes descubrimientos de la tanatología, disciplina que trabaja con los enfermos en estado terminal y que han trastocado nuestras ideas tradicionales acerca de la muerte y sus posibles significados? ¿Y serán de veras preferibles los métodos de relajación natural a la medicación a base de drogas? Así que entremos en materia. Podrías empezar con una pregunta a la que quizá te ayuden a responder estas cartas.
¿Por qué quieres estudiar psicología? Mejor dicho, ¿por qué crees que tal vez quieres estudiarla? ¿Cómo y por qué se quiere llegar a hacer esto o aquello en la vida? Cada caso es un misterio. La vocación hunde sus raíces en las preguntas fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Cualquier decisión que tomamos altera nuestras vidas y todo cuanto las rodea. Pero no solo las grandes decisiones, todo paso que damos abre un sendero. Nadie puede cortar una flor sin afectar una estrella, dicen los budistas. ¿Será que la vocación es una elección en movimiento libre de la voluntad individual para decir, para decidir su destino, o de alguna manera que nos es difícil comprender? ¿Los seres humanos nacemos con un camino previamente señalizado? Cuestión central para la psicología: los difusos márgenes de la libertad. Todos pretendemos ser dueños de nosotros mismos hasta que no llegue el psicólogo a demostrarnos lo contrario. ¿De dónde surge esa predisposición que nos lleva o incluso nos obliga a dedicar nuestras vidas a una actividad determinada? ¿Por qué sabemos que solo ejerciéndola nos sentiremos realizados y felices, dando a nuestros semejantes lo mejor que poseemos, sin la angustiosa sensación de desperdiciar nuestras vidas? ¿Y tendrá todo esto que ver con algo más en el sentido que dan las religiones al término? Preguntas que son como la apertura en el ajedrez, te encadenan y condicionan las siguientes jugadas, los ataques y las defensas, la protección o el lanzamiento de tus piezas más valiosas, además de que quizás te arriesgas al jaque mate del pastor sin darte cuenta. Parafraseando a Breton en la carta que dedicó a su hija de 15 años, solo puedo desearte que ames enloquecidamente la profesión que elijas. Y enloquecidas van estas cartas, de atrás para adelante, que empiezan con Freud y terminan con el descubrimiento de la hipnosis y la irrupción de las drogas en la psicoterapia. Ya verás.